Lectura bíblica, día 231, miércoles 5 de junio de 2024, Primera de Crónicas de 15 al 19. Primera de Crónicas capítulo 15. Y él hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Elohim, y extendió una tienda para ella. Entonces dijo David, el arca de Elohim no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido YHVH para que lleven el arca de YHVH. Y lo sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que trasladaran el arca de YHVH a su lugar, el cual le había él preparado. Y David reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elizafán, Semaías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, para que hagáis subir el arca de YHVH, Elohim de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho vosotros la primera vez, YHVH nuestro Elohim nos quebrantó, por cuanto no nos ocupamos según el orden prescrito. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de YHVH, Elohim de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Elohim puestas las barras sobre sus hombros, tal como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de YHVH. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonaran, y que alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán ben Joel, y de sus parientes a Asaf ben Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán ben Cusaías. Y con ellos, a sus hermanos de segundo grado, a Zacarías ben Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Umni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios en Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Azacías, para dirigir con liras templadas según el Seminit. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para entonar el canto, porque era talentoso. Berequías y Elcana eran guardianes del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Elohim, y Obededom y Jeías eran también guardianes del arca. Fue, pues, David, con los ancianos de Israel y los capitanes de millares, a hacer subir con alegría el arca del pacto de YHVH, desde la casa de Obededom. Y sucedió que como a Elohim ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto de YHVH, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de un manto de lino fino, de igual modo que todos los levitas que cargaban el arca, y los cantores. Kenanías era el maestro de canto entre los cantores, y David llevaba sobre sí un efod de lino. Así, todo Israel iba haciendo subir el arca del pacto de YHVH con aclamaciones y al sonido del sofar, con trompetas y címbalos muy resonantes, y al son de salterios y de arpas. Y cuando el arca del pacto de YHVH entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró por la ventana, y viendo al rey David saltando y regocijándose, lo despreció en su corazón. Primera de Crónicas capítulo 16. Así trajeron el arca de Elohim, y la asentaron en medio de la tienda que David le había levantado, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Elohim. Y cuando David acabó de hacer subir el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de YHVH. Y repartió a todos en Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una porción, y una torta de uvas pasas. Y puso delante del arca de YHVH servidores de los levitas para que dieran gracias,
recordaran y alabaran a YHVH, Elohim de Israel, Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel. Con sus instrumentos de salterios y arpas, también Asaf tocaba los címbalos resonantes. Y los sacerdotes Benaía y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Elohim. Aquel día, David, por primera vez, encargó para alabar a YHVH por mano de Asaf y de sus hermanos, alabad a YHVH, invocad su nombre. Haced conocer entre las naciones sus hazañas. Cantad a él, cantadle salmos, meditad en todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Regocíjese el corazón de los que buscan a YHVH. Buscad a YHVH y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que él ha hecho, sus prodigios, y los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo. Oh hijos de Jacob, sus escogidos. YHVH, él es nuestro Elohim, sus juicios están sobre toda la tierra. Acordaos para siempre de su pacto, de la palabra que ordenó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por alianza sempiterna, diciendo: A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a YHVH toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Porque grande es YHVH, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero YHVH hizo los cielos. Honra y majestad están delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Tributad a YHVH, oh familias de los pueblos. Dad a YHVH la gloria y el poder. Dad a YHVH la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él, postraos ante YHVH en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido, para que nunca sea conmovido. Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra, y digan en las naciones: YHVH reina. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo, y todo lo que contiene. Entonces gritarán de júbilo los árboles de los bosques en presencia de YHVH, porque él viene a juzgar la tierra. Dad gracias a YHVH porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y decid: Sálvanos, oh Elohim, salvación nuestra. Recógenos, y líbranos de los gentiles, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea YHVH, Elohim de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo exclamó: Amén. Haya alabanza a YHVH. Y allí, delante del arca del pacto de YHVH, dejó a Asaf y a sus hermanos para que oficiaran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, junto con Obed-edom y sus 68 hermanos, y puso como porteros a Obed-edom ben Jedutún y a Osa. Y dejó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes, delante del tabernáculo de YHVH en el alto de Gabaón, para que hicieran elevar holocaustos a YHVH continuamente sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley de YHVH, que él prescribió a Israel. Con ellos estaban Emán y Jedutún, y los que habían sido designados por nombre para dar gracias a YHVH, porque para siempre es su misericordia. Y Emán y Jedutún estaban con ellos con trompetas, címbalos resonantes y otros instrumentos para acompañar los cánticos a Elohim, y a los hijos de Jedutún para la puerta. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Primera de Crónicas capítulo 17. Cuando David ya habitaba en su casa, sucedió que David dijo al profeta Natán: Y aquí yo habito en casa de cedro, pero el arca del pacto de YHVH está entre cortinas. Y Natán respondió a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque a Elohim está contigo. Pero esa misma noche vino palabra de Elohim a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo. Así dice YHVH: Tú no me edificarás casa en que habite.
Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguno de los jueces de Israel, que apacienta a mi pueblo, para decirle, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así dice YHVH Sebaot, yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño, para que fueras guía sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos. Y te haré un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él. Y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde los días en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además, te hago saber que YHVH te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono permanecerá eternamente. Conforme a todas estas palabras, y según toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces fue el rey David, y se sentó delante de YHVH, y dijo, oh YHVH Elohim, ¿quién soy yo y qué es mi casa, para que me lleves tan lejos? Y aun esto fue poco ante tus ojos, oh Elohim, pues también has hablado de la casa de tu siervo para un lejano porvenir, y me has considerado según la medida de un hombre excelso, oh YHVH Elohim. ¿Y qué más puede decirte David en cuanto a la gloria con la que has honrado a tu siervo, si tú conoces a tu siervo? Que por amor a tu siervo, oh YHVH, y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra, para dar a conocer todas tus grandezas. Oh YHVH. No hay nadie como tú, ni hay Elohim fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quien como tu pueblo Israel, nación única en la tierra a la que a Elohim redimió como pueblo suyo, para manifestar tu nombre mediante hazañas grandes y terribles, expulsando naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Pues hiciste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, oh YHVH, has llegado a ser su Elohim. Ahora pues, oh YHVH, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa para siempre, para que se diga, YHVH Sebaot, Elohim de Israel, es Elohim para Israel. Y sea la casa de tu siervo David establecida delante de tu presencia. Porque tú, Elohim mío, has revelado al oído de tu siervo que le edificarás una casa, por eso tu siervo ha hallado valor para orar ante ti. Ahora pues, YHVH, tú eres a Elohim, y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh YHVH, la has bendecido, y será bendita para siempre. Primera de Crónicas capítulo 18. Aconteció después de esto que David derrotó a los filisteos y los sometió, y quitó a Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas quedaron sometidos a David como siervos tributarios. Y derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, cerca de Hamat, cuando éste fue a restablecer su dominio junto al río Eufrates. David le capturó 1000 carros de guerra, 7000 jinetes y 20.000 infantes. Y desjarretó David todos los caballos de los carros, dejando solo caballos para 100 carros. Cuando vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató a 22.000 hombres de los sirios. E impuso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos de David y le fueron tributarios, porque YHVH daba la victoria a David dondequiera que iba. Y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Tibar y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David gran cantidad de bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había vencido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo y felicitarlo, porque había peleado contra Hadadezer y lo había derrotado, pues Hadadezer era adversario de Tou. Y le obsequió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. También consagró el rey David estos objetos a YHVH:
junto con la plata y el oro que tomó de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. E impuso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque YHVH daba la victoria a David dondequiera que iba. Reinó, pues, David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat ben Ahilud era el cronista. Sadoc ben Ahitob y Abimelec ben Abiatar eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía ben Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Primera de Crónicas capítulo 19. Aconteció después de estas cosas que murió Naas, rey de los amonitas, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, seré piadoso con Hanún, el hijo de Naas, porque también su padre mostró piedad para conmigo. Así David envió embajadores para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David entraron en tierra de los amonitas, a Hanún, para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, ¿crees que David honra a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti a fin de reconocer y espiar la tierra para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, pues los hombres estaban muy avergonzados. El rey les mandó decir, permaneced en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los amonitas que se habían hecho aborrecibles a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32.000 carros de guerra, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los amonitas de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los amonitas salieron a presentar batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido, estaban aparte, en el campo. Viendo Joab que la batalla se le presentaba por el frente y por la retaguardia, escogió de entre los mejores hombres de Israel, y los colocó en orden de batalla contra los sirios. Y entregó el resto del pueblo en mano de Abisai su hermano, y poniéndolos en orden de batalla contra los amonitas, dijo, si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que tú, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate, y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Elohim, y que YHVH haga lo que sea bueno ante sus ojos. Y Joab se fue acercando con el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Y viendo los amonitas que los sirios huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisai, y entraron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Pero cuando los sirios vieron que habían sido derrotados delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán llegó frente a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra los sirios, estos pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a 7.000 hombres de los carros, y 40.000 infantes, y dio muerte a Sofac, el general del ejército. Cuando los siervos de Hadadezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y le quedaron sometidos, y los sirios no quisieron ayudar más a los hijos de Amón.